Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Le recé a la tumba equivocada. Ya déjenme en paz, por piedad. A punto de lanzarme desde lo alto de un puente, pedía por piedad poder morir en paz. Habían pasado muchos meses desde aquel terrible acontecimiento, lo cual me costó cada segundo de mi tranquilidad. Quizás fue el precio que debía pagar por un error, pero no fue mi intención hacerlo. Más bien, una confusión me hizo pararme en el lugar equivocado. Todo comenzó cuando había perdido a mi adorada esposa hace ya unos 10 años. Vivíamos solos porque ella era estéril, y jamás me pudo dar un hijo. Eso a mí nunca me importó porque amaba demasiado a Mayte, y la quería por sobre todas las cosas. Con el paso del tiempo, nos fuimos acompañando el uno al otro. Había veces, por supuesto, en que nos sentíamos solos, pero otras veces nuestra soledad era más que nada una amiga que nos visitaba por las tardes de domingo. Sin embargo, a pesar de aquellos días grises, nosotros fuimos inmensamente felices. Nos complementábamos el uno al otro y, créanme, no necesitábamos nada más. Éramos demasiado dichosos. Adoramos siempre a la vida, valorando cada segundo de nuestra existencia. Pero un día Dios y el destino quisieron que ese amor no durara para siempre dentro de este espacio terrenal. Una enfermedad incurable entró por la puerta de nuestro hogar. Lamentablemente, el cáncer no se puede curar, y un día Mayte me pidió por piedad que la dejara marcharse porque ya estaba cansada de tanto sufrir. Ella deseaba descansar, y antes de partir, me dio las gracias por haberla hecho inmensamente feliz. A partir de ese momento, mi mundo se derrumbó, pero le había prometido en su lecho de muerte que sería bondadoso y, sobre todo, valiente con la vida, porque aún tenía muchos años por vivir. Pero, de alguna manera, no tenía ánimos de seguir sin mi esposa. Después del sepelio, visité su tumba todos los jueves llevándole una rosa blanca, sus favoritas. El perfume de esa flor me recordaba siempre a ella, porque además se la pasaba cultivándolas en su pequeño jardín, el cual seguí manteniendo con vida en su nombre. Eso, de alguna manera, me ayudó a sobrellevar el duelo porque, al ser un hombre ya viejo, sentía que poco a poco perdía mis ganas de vivir. Deseaba tanto reunirme con Mayte en donde quiera que ella se encontrara, pero de alguna manera le había jurado seguir, aunque ella no estuviera a mi lado. Conforme pasó el tiempo, seguí con mi rutina correspondiente de todos los jueves, sin faltar un solo día. Algunos conocidos decían que eso ya era como seguir manteniendo a flote mi dolor, pero de alguna manera me ayudó a sobrellevar su pérdida, porque así me resigné a mantenerla viva a través de mis recuerdos. Sin embargo, un día caí enfermo, cosas de la edad. Me habían detectado diabetes y tenía el azúcar demasiado alta. Eso provocó que dejara de asistir al cementerio a visitar la tumba de mi amada esposa, como lo hacía todos los jueves. Tiempo después, cuando al fin estaba recuperado, ya habían pasado muchos días. Para ser exactos, fueron 2 meses los que estuve en tratamiento médico. Una recaída casi me costaba la vida y, bueno, de alguna manera pensaba que estaba vivo porque aún no era mi momento de partir. Me recuperé con todas las ansias del mundo para poder regresar a visitar la tumba de mi esposa, como le había prometido en su lecho de muerte, pero cuando llegué al lugar noté algo extraño. El lugar me pareció algo confuso, pero juraba que estaba en el lugar correcto, porque allí se encontraba la cruz con el nombre de mi esposa, aunque estaba a punto de caerse. Al mirar los alrededores, sentía que no estaba en la tumba de Mayte, pero la cruz no podía engañarme, y me quedé ahí en ese lugar observando por varios minutos.
Quizás ya no recuerdo bien, me dije seguro de mí mismo, pues la diabetes me tenía demasiado confundido y temía que mi salud fuera a empeorar aún más con el paso del tiempo. Comencé a rezar como de costumbre utilizando su rosario favorito. Era de cristal y tenía una figura de la Virgen de Guadalupe en baño de oro. Cerré mis ojos como de costumbre para concentrarme. De alguna manera, mediante mis oraciones podía sentirme cerca de mi esposa, aunque ella no se encontraba ya conmigo. Imaginaba su aroma y, sobre todo, veía a través de mis pensamientos su imagen entre las flores blancas que tanto le gustaban. En ese momento algo me interrumpió. Era como un fuerte ruido que venía de una tumba que se encontraba a mis espaldas. Miré a todos lados con una sensación de escalofrío, y para no hacerme ideas en la cabeza le dije: «No me asustes, mujer». Quería que me dejara continuar con el rosario como lo hacía desde la primera vez que pisé su tumba. Tiempo después, ya cuando me iba retirando del lugar, alcancé a ver a un hombre de pie que se encontraba asomándose detrás de un árbol. Aunque la vista ya me fallaba, podía jurar que se trataba de un hombre. De repente, ya no estaba por ningún lado. Me di la vuelta para acomodar las rosas que le había traído a Maite. Sin embargo, me pareció notar que la lápida tenía un desgaste. No era posible eso porque solo habían pasado unos meses desde aquel día en que dejé de asistir por mi enfermedad. Al acercarme, me enojé muchísimo. ¿Quién habrá hecho tal cosa? ¿Por qué faltarle al respeto a una difunta? Me pregunté muy indignado, porque yo estaba completamente seguro de que alguien había dañado la lápida de la tumba. Sin poder hacer nada, me fui yendo hacia la entrada del cementerio. En ese momento, sentí que todo a mi alrededor se había hundido en un silencio sepulcral, porque incluso los pajaritos, en cuestión de segundos, dejaron de trinar, huyendo despavoridos de aquellos árboles. El viento sopló tan fuerte que sacudió las hojas de algunas plantas que yacían entre las mismas tumbas. «Dios, ten misericordia», escuché una voz a mis espaldas. Era de don Sixto, el velador del cementerio. Pocas veces lo había visto caminar por las tumbas, tratando de limpiar aquellas que yacían olvidadas con el paso del tiempo, porque cuando la gente entierra a sus muertos, en ocasiones no vuelve para recordarlos. Don Sixto estaba algo asustado, pero yo no tenía tiempo de quedarme a platicar con él. A veces la gente decía que estaba algo mal de la cabeza por sus comentarios acerca de cosas sin sentido, pero en el fondo sabía que era una buena persona. Minutos después llegué hasta la puerta del cementerio. Salí mirando el interior, como diciéndole a mi esposa que nos veríamos el siguiente jueves, como cuando teníamos una de nuestras tantas citas. Al darme la vuelta para caminar hacia la parada de los taxis, escuché un susurro que llegó hasta mi oído izquierdo. Era una voz que decía unas palabras, pero no entendí nada. Sin darles importancia, me fui caminando a paso lento como era mi costumbre. Intenté relajarme mientras llegaba al sitio de los taxis para regresarme a mi casa. En ese momento me senté algo agotado. Todo estaba en silencio. Parecía que la gente se había esfumado. Sin nadie que pasara cerca del lugar donde esperaba el taxi, todo estaba en un silencio profundo. De repente se acercó un auto Tsuru. Al parecer pertenecía al sitio porque se estacionó justo enfrente de las bancas. En el interior había un hombre con chaqueta gris que portaba una gorra roja. No le pude ver el rostro. Solo me subí al vehículo mientras sentía algo muy extraño que provocaba en mi interior que se me erizara la piel por completo. El hombre no dijo nada. Ni siquiera me preguntó a dónde era mi destino. Solo arrancó el auto. Y bien vi en la banca a una mujer sentada moviendo una mano como diciendo adiós, mientras me alejaba lentamente. «Creo que está todo extraño allá afuera», le dije al chofer. Pero cuando éste volteó la cabeza, mis ojos se aterraron al mirarle el rostro completamente deformado. Su mandíbula se notaba con facilidad, mientras sus ojos emitían un brillo rojo intenso. En ese momento, el corazón casi se me salió del pecho.
Abrí la puerta del auto, que estaba detenido en medio de la calle, y antes de salir solo escuché la voz de ese hombre que me dijo: «Aquí adentro no está mejor». Caminé a prisa mientras no veía ni un auto ni mucho menos una persona pasar por el lugar. Eso me preocupó demasiado porque pensaba que quizá me estaba volviendo loco, y eso no quería. Mi sueño era recordar siempre con juicio a mi amada esposa por el tiempo que me quedara de vida antes de nuestro encuentro en el más allá. Intenté buscar el camino para llegar a mi casa, pero todo estaba tan confuso. Veía el cielo completamente gris y la atmósfera con un tono medio amarillento. El aire estaba helado y comenzó a soplar muy fuerte, moviendo de manera violenta las hojas de los árboles, que se aferraban a no ser arrancadas desde sus raíces. Me sentía tan mal y a la vez demasiado confundido, cuando de pronto la vista se me nubló y comencé a envolverme en una oscuridad sepulcral. En ese instante miré a mi esposa de espaldas, que estaba a unos cuantos metros. «Maite, ¿eres tú?», le dije. Pero ella no me respondió y comenzó a emitir una risa que me puso los pelos de punta. En ese momento, me dio un fuerte dolor de cabeza y nuevamente todo se me puso negro. Al despertar, me encontraba sobre la banca de los taxis. Había gente a mi alrededor y hasta un paramédico iba llegando en una ambulancia. «Déjenme pasar», dijo el paramédico mientras en mi confusión no entendía qué estaba pasando. Yo solo deseaba levantarme para irme a mi casa, pero los pies no me respondían. Me llevaron al hospital en la ambulancia. Sin embargo, yo ya me sentía bien. Solo era cuestión de esperar a que mis pies reaccionaran, porque en otras ocasiones ya me había pasado lo mismo. Cuando me revisaron, encontraron todo en perfecto estado. El azúcar estaba a buen nivel, así como la presión, porque en ocasiones sufría de eso. Entonces le pregunté al doctor, o más bien le pedí, que me dejara ir a casa. Después de tanto insistirle, aceptó que firmara una hoja de responsiva. Lo hice, y me fui del hospital. Justo cuando estaba en la parada esperando uno de los taxis, escuché la voz de un joven que me dijo: «No se vaya, jefe, lo acompaño. No es buena idea que ande usted solo después de su incidente de la tarde». El muchacho se portó muy amable, y para corresponder a esa cortesía, dejé que me acompañara hasta mi humilde casa. Tomamos un taxi, y en el camino, este iba mirando por la ventana. Luego me platicó que vivía con su madre, quien había tenido un derrame cerebral 3 años antes. Estudié enfermería solo para ayudarla con su rehabilitación, me contó. Cuando llegamos a casa, le di las gracias al chico amable, pero antes de irse pregunté su nombre. Algo extraño sucedió en mi interior. Era como si en ese momento una paz y, sobre todo, tranquilidad se estuvieran generando a mi alrededor con el solo hecho de mirar los ojos del muchacho. «Espero que esté mejor. Mi nombre es Gabriel». Cuando escuché su nombre, me pareció algo mágico y celestial. No obstante, en el momento en que iba a entrar por la puerta, él me interrumpió, y no entendí por qué. «¿Alguien más vive con usted?», preguntó, mirando hacia la ventana que se encontraba arriba. «Vivía con mi esposa, pero ella ya no está», le dije, intentando abrir la puerta. Por alguna razón, la llave no giraba, y aquel muchacho no dejaba de mirar hacia la ventana. Seguido de eso, me ayudó a abrir, empujando con algo de fuerza. En cuestión de segundos pude entrar a mi casa, pero del interior salió un espantoso olor, como a perro muerto, pero mucho peor. «Parece que algo no anda muy bien en su casa», dijo el joven tapándose la boca. Yo no entendía nada. Mi casa siempre estaba cerrada y obviamente no tenía ninguna mascota que propiciara aquel espantoso olor. Sin poder hacer nada, permanecimos en la puerta mientras el olor se disipaba con el aire. Sin embargo, en cuestión de segundos, el joven volvió a preguntarme si había alguien más en la casa. «Discúlpeme, no me haga caso. Quizá lo estoy imaginando». Tiempo después parecía que todo estaba a la normalidad. En ese momento, entramos a la casa,
y le ofrecí al muchacho un vaso de leche, porque era lo único que tenía de momento. Gabriel amablemente aceptó sin problema, y los dos nos sentamos en el sillón de la sala para conversar un buen rato. Sin embargo, miré que Gabriel observaba la casa en su totalidad. Era como si buscara algo o estuviera mirando algo que yo no podía. Bueno, ya me tengo que ir. Espero que se encuentre muy bien y procure no hacer algún esfuerzo. Este es mi número por si se le ofrece algo. No dude en llamar. Sentí una calidez en las palabras del muchacho, quien salió por la puerta, pero él seguía con esa expresión en su mirada hacia toda la casa. Yo me fui a mi cuarto porque sentía el cuerpo demasiado agotado. Era como si el azúcar se me hubiera vuelto a subir, pero al medirla, todo estaba en perfecto estado. Me recosté en mi cama mirando la fotografía de mi esposa para que, de alguna manera, sintiera su presencia en la habitación. La miré y la eché de menos, con la esperanza de que quizá pronto la volvería a ver. Al intentar dormir un rato, me quedé tendido en la cama mirando hacia el techo. Apagué la luz dejando solo la lámpara del buró, esa que alumbraba con una intensidad demasiado tenue. De repente, sentí el ambiente demasiado frío. Ya habían pasado algunas horas, porque cuando miré el reloj, eran exactamente 2:45. Me levanté para tomar otra cobija, pero justo en ese momento miré la silueta de alguien en el rincón del cuarto. ¿Quién está allí?, dije, acercándome al apagador para encender la luz. Pero de pronto, eso que estaba en el rincón comenzó a jadear, como cuando nos cansamos y nos cuesta trabajo respirar. En ese momento, un miedo incontrolable recorrió mi cuerpo de la cabeza a los pies, y al encender la luz, ésta no prendió, y el foco se rompió. Seguido de eso, aquella presencia en mi habitación se fue acercando hacia mí de espaldas, y miré que era alguien con una especie de bata blanca, de esas que usan en los hospitales los pacientes. Se dio la vuelta lentamente, y al verle la cara, que la tenía agachada, les juro que quedé inmóvil de la impresión porque había mirado un rostro descarnado, con los ojos rojos, de una mujer mayor. Tenía los cabellos blancos y las manos arrugadas, pero en sus dedos se podían apreciar unas enormes uñas largas y filosas. «¿Quién eres?», le pregunté con la boca temblando. «Tú me has llamado». Esa cosa respondió con una voz gruesa y grave, como de una grabadora. «¿En dónde he hecho tal cosa?», le pregunté con un poco de valor. «Tú lo hiciste en mi propia tumba». Cuando dijo eso, no entendía a qué se refería. Esa presencia parecía algo antinatural, algo que no pertenecía a este mundo, y sus palabras me dejaron completamente confundido. No podía creer que hubiese propiciado su presencia en mi casa. Siempre he creído en Dios y en su misericordia. Adoro mis creencias, y jamás me involucraría en cosas que parecen del mismo diablo. «Te suplico que te marches. Yo no soy responsable de nada. Regresa a donde perteneces». Cuando pronuncié esas palabras, un viento helado inundó la atmósfera de mi habitación. En ese instante, aquella presencia comenzó a emitir una risa que, en cuestión de segundos, se convirtió en una carcajada escalofriante. Levantó la mirada, y con un brillo siniestro en sus ojos, dio un salto, cayendo sobre mí en la cama. Puso sus arrugadas manos alrededor de mi cuello y lo sostuvo durante unos segundos. «¿Quieres que te recuerde?», me dijo mientras mi vista se nublaba porque sus manos me estaban asfixiando. De repente, una imagen apareció en mi cabeza. Me vi rezando frente a una tumba, con el rosario de mi esposa en las manos. Había una corona y una cruz con su nombre, pero debajo de esta estaba escondida otra cruz de madera. Alcancé a descifrar lo que decía Antonella. Entonces supe que esa tumba era de una mujer llamada Antonella. El nombre estaba escrito con una tinta que parecía sangre humana. Incluso había pequeños hilos rojos sobre la cruz vieja. «¿Lo viste?», dijo, asintiendo con la cabeza. No entendía por qué estaba en mi habitación. «Tú me llamaste», gritó antes de dar un salto hacia el techo y desaparecer en la oscuridad.
Comencé a toser con fuerza, tratando de recobrar el aire en mis pulmones. Aquella presencia me había dejado grandes marcas en el cuello, que me ardían como si algo me quemara desde adentro hacia afuera. El ambiente poco a poco volvió a la normalidad, pero desde ese momento mi vida cambió para convertirse en una pesadilla. Cada noche, aquella mujer aparecía en mi casa. Por lo regular lo hacía cuando estaba a punto de dormirme. Se paraba en el rincón de la habitación emitiendo una risa macabra. Otras veces se acercaba a mi cama para respirarme con su pestilente aliento. Con el paso de los días, mi semblante se deterioró. Tenía tanto miedo de que llegara la noche. A veces me golpeaba y arañaba los brazos y la espalda. Suplicaba que me dejara en paz, pero su respuesta siempre era la misma, que era mi culpa por haberla llamado. Un día intenté buscar una respuesta. Regresé al cementerio, al lugar donde me había detenido a rezar. Ya no estaba la cruz de mi esposa. Retiré la hierba para mirar el nombre de la vieja cruz de madera. Estaba escrito con letras rojas y, al final, había unas letras pequeñas con una dirección y unos apellidos. Pregunté entonces a Sixto por ese lugar. ¿Para qué quieres ir allí?, dijo sorprendido. Mira. Le mostré mis manos y mi espalda lastimada. No sé qué me está pasando, pero hay alguien en mi casa que me lastima todas las noches. Dice ser la persona enterrada en esta tumba. «¡No puede ser!», exclamó Sixto. «Bueno, lo que yo sé es que en este lugar, justo donde estás parado, están los restos de una bruja muy mala y al parecer poderosa. Eso me contaron. ¿Por qué está en Tierra Santa? Esa información no la tengo, pero algo que escuché hace años es que su espíritu prometió volver de cualquier manera posible. Le conté a Sixto todos los acontecimientos en mi casa. Me aconsejó buscar ayuda de un sacerdote, pero este no logró hacer nada. Solo empeoraron las cosas. Ahora sentía que había algo más que me lastimaba junto con esa presencia. Los días pasaron y, sin poder soportar ese infierno, intenté quitarme la vida en varias ocasiones. Para mi mala suerte, siempre despertaba en la cama de un hospital. Era como si algo impidiera que yo muriera. Busqué ayuda espiritual, pero todo fallaba y las cosas seguían igual. Con el tiempo, comencé a notar la presencia de niños corriendo en mi casa. A veces veía a 2 ancianos y otras veces a una señorita con el cráneo abierto. Todos esos acontecimientos eran mi día a día. Una noche, desesperado, salí de mi casa alrededor de las 8, subí a lo alto de un puente, y justo cuando iba a lanzarme, escuché una voz que me dijo: «No lo hagas, detente». Al darme la vuelta, sentí una mano apretando mi hombro. Era Gabriel, quien estaba ahí impidiendo que me lanzara al vacío. En ese instante, una paz inundó mi cuerpo. Las marcas y heridas desaparecieron por completo, mientras Gabriel me ayudaba a regresar a mi casa. Cuando llegué, del interior salió un aroma a rosas blancas, las mismas que cultivaba mi esposa. El miedo se desvaneció y pude entrar a mi cuarto con tranquilidad. A partir de ese momento, nunca más volví a sentir esa presencia. Días después, fui a buscar a Gabriel al hospital, pero me dijeron que no había ningún enfermero con ese nombre en ese momento, aunque sí lo hubo hace mucho tiempo. Me contaron que ese joven era conocido como el ángel de los enfermos, porque hacía todo lo posible para ayudar y consolar a los pacientes. Al reflexionar, comprendí que Gabriel fue un ángel que apareció en mi vida para salvarme. Espero algún día poder agradecerle cuando llegue el momento de reunirme con mi adorada esposa.